Bienvenidos. El video de hoy se titula Idolatría. La definición de idolatría es adorar ídolos. Adorar, venerar, reverenciar, mitificar, admirar, exaltar, amar. Por el término idolatría, del griego eidolon, imagen o figura, y latris, devoto, se entiende, en general, una devoción desmedida por algo o por alguien, pudiendo rayar en lo exagerado. Sin embargo, este término es empleado mayormente en un contexto religioso, especialmente por las doctrinas de las religiones monoteístas abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, para referirse al pecado de la adoración de imágenes en el lugar de Dios. Dicho en otras palabras, la idolatría ocurre cuando se rinde culto religioso a cualquier cosa distinta del Dios único y verdadero. Así, para los practicantes de este tipo de religiones, cualquier culto religioso pagano, cualquier forma de satanismo o culto a los ancestros, por ejemplo, incurre en este tipo de pecado. Sin embargo, lo que se califica o no como idolatría puede ser motivo de discrepancias e incluso debate entre una religión y otra. De hecho, la interpretación de la idolatría ha sido motivo de separación entre varias de las sectas del cristianismo, dado que algunas acusan al catolicismo de incurrir en este pecado al venerar santos a través de estatuillas e imágenes en iglesias. Por eso en muchas iglesias protestantes no se representa a Jesucristo en la cruz, ni se rinde culto a ningún tipo de santos. Los católicos afirman que cuando la Biblia hace mención de la idolatría no se refiere a imágenes, sino a dioses falsos, es decir, ídolos ajenos al Dios verdadero. Pero lo cierto es que cualquier culto, cualquier adoración a algo que no es Dios es idolatría. Veamos por qué. En el libro de Deuteronomio escrito por Moisés, el capítulo 5 verso 8 dice: No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Pero eso no es todo, incluso en su misma Biblia católica, la versión cualquiera en realidad, en el libro de Baruch capítulo 6 en adelante, dice lo siguiente: Ustedes han pecado contra Dios. Por eso el rey Nabucodonosor de Babilonia se los llevará cautivos a su país. En Babilonia tendrán que vivir muchos años, un tiempo muy largo, 7 generaciones, pero después yo los sacaré de allí en paz. En Babilonia verán dioses de plata, de oro y de madera, que la gente lleva cargados sobre los hombros y que dan miedo a los paganos. Mucho cuidado. No sean como los paganos, no tengan miedo a esos dioses. Cuando los vean entre una multitud de gente que los adora, digan ustedes interiormente: solo a ti, Señor, hay que adorar. Porque mi ángel estará con ustedes y los protegerá. Esos ídolos están recubiertos de oro y plata, y tienen lengua modelada por un artesano, pero son de mentira y no pueden hablar. La gente toma oro y hace coronas para ponérselas en la cabeza a sus dioses, como si fueran muchachas que gustan de adornarse mucho. A veces los sacerdotes les roban a sus dioses el oro y la plata para gastarlo en provecho propio, o les dan una parte a las prostitutas que viven junto al templo. Adornan con ropa a esos dioses de oro, de plata y de madera, como si fueran hombres, pero los dioses son incapaces de protegerse a sí mismos del moho y la carcoma. A pesar de estar vestidos con mantos de púrpura, el polvo del templo se amontona sobre ellos, y es necesario limpiarles la cara. Uno de ellos tiene cetro, como si fuera juez de un país, pero si alguien lo ofende, no puede matarlo. Otro tiene en la mano una espada y un hacha, pero no puede defenderse en caso de guerra o de ataque de bandidos. Así se puede ver que en realidad no son dioses. Por consiguiente, no les tengan miedo. Eso lo dice su propia Biblia, pero como la mayoría no la leen, solo van y se sientan como títeres a escuchar las manipulaciones y las mentiras de un supuesto sacerdote. No podrán salir de esa secta a menos que abran su corazón a Dios y se dejen guiar por el Espíritu Santo y Él les muestre la verdad. Desde el principio, el pacto de Dios con Israel se basó en la adoración exclusiva solo a Él, Éxodo 23, Deuteronomio 5:7.
Los israelitas ni siquiera debían mencionar los nombres de los falsos dioses, Éxodo 23:13, porque hacerlo sería reconocer su existencia y dar crédito a su poder e influencia sobre las personas. A los israelitas se les prohibió casarse con otras culturas que adoraban a falsos dioses, porque Dios sabía que esto llevaría al compromiso. El libro de Oseas utiliza la imagen del adulterio para describir la continua persecución de Israel tras otros dioses, como una esposa infiel persigue a otros hombres. La historia de Israel es una triste crónica de idolatría, castigo, restauración y perdón, seguida de un regreso a la idolatría. Los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas nos muestran este patrón destructivo. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sin cesar las terribles consecuencias para Israel si seguían en su idolatría. En su mayoría, no les hicieron caso hasta que fue demasiado tarde y la ira de Dios contra la idolatría se derramó sobre la nación. Pero nuestro Dios es misericordioso y nunca dejó de perdonar y restaurarlos cuando se arrepintieron y buscaron su perdón. La religión católica se inclina ante estatuas e íconos, una práctica prohibida por la palabra de Dios. La importancia que Dios le da se refleja en el hecho de que uno de los 10 mandamientos se refiere a la idolatría: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, 3-5. La idolatría va más allá de la adoración de ídolos e imágenes y falsos dioses. Nuestros ídolos modernos son muchos y variados. Incluso para aquellos que no se inclinan físicamente ante una estatua, la idolatría es un asunto del corazón: el orgullo, el egocentrismo, la codicia, la gula, el amor por las posesiones y, por último, la rebelión contra Dios. ¿Acaso es extraño que Dios la aborrezca? Este video no es solo condenando a los católicos. Ustedes también, pastores protestantes, su amor al dinero, la avaricia también es idolatría. Colosenses 3:5. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La palabra de Dios no necesita dinero, pero la empresa de Dios, su iglesia, un canal de televisión, una emisora de radio, necesita dinero para poderse mover. Esa es la realidad cuando dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando. Mire, llore. Todos tenemos derecho a llorar en medio de la cautividad, pero no se quede quieto. Irá andando y llorando el que lleva, no dice la semilla, dice la preciosa semilla. Mire, yo me di a la tarea de investigar por qué preciosa semilla. Porque la palabra preciosa significa que tiene mucho valor. No se coma esa semilla. Tiene ahora mismo valor. Usted puede saber, entender dónde está esa preciosa semilla. ¿Dónde está? Búsquela, pídala y láncela. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Pierde los montones porque no quiere soltar la preciosa semilla. Suelte la semilla. En cambio de eso, sueña que Dios te va a bendecir. Alaba a Dios. Haz pactos con el Señor. Trae la semilla. Si no tienes una semilla, dile: Padre Santo, y yo me pongo de acuerdo contigo. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios lo hará. Y ahora mismo, del norte, del sur, del oriente, del occidente, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu nación, alguien vendrá de parte de Dios para darte una semilla. No te la comas. Lanza la semilla, que en el poder de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, estarás recogiendo tus gavillas, tus propios montones, y entonces ya no serás cautivo, ahora serás libre y serás bendecido para bendecir. Llámanos y permíteme orar por esa semilla. Líbranos, Señor, líbranos, Señor. Aleluya, aleluya, hermanos, aleluya. Aléjate del demonio y acércate al banco y consigna al acuerdo de nuestra comunidad, los adoradores del divino billete. Diezma, hermano. Recuerden que nuestro Dios necesita estrenar carro, hermano. Aleluya, aleluya. Mientras más dones,
salvación está en tu bolsillo, hermano. Recuerda que el cielo te espera, pero con chequera y tarjeta de crédito, hermano. Vamos a guardar silencio. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá. Por favor, no se rían, que esto es serio. ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! Te ordeno que salgas, te ordeno que salgas, te ordeno que salgas de ese bolsillo divino billete. Abandona el bolsillo de esa pobre infeliz que hoy queda en la ruina, pero salvada, tocando el cielo, aleluya. Vamos a... Usted no da de diezmo a la iglesia, por otro lado se le va. Algo se le daña en la casa. Una familia se enfermó, hay que mandar no sé qué cosa, algo hay que pagar, cosas rarísimas que no tienen sentido. Cuando usted es una persona leal a Dios, con sus finanzas, usted puede con autoridad pararse en el mundo espiritual y decir, Señor, tú dices en tu palabra que si yo soy fiel, tú, no yo, tú dices que tú vas a reprender al devorador. El devorador es ilegal aquí. Cada vez que en mi casa se quiere meter cualquier cosa de esa, de una vez yo, me paro y digo, espérate, que aquí, en esta casa, le somos fieles al Señor con lo que es de lo que usted no da. Ustedes miembros de las iglesias protestantes que se la pasan juzgando a los católicos por idolatría, ustedes estando en fornicación, en inmoralidad sexual, impureza y bajas pasiones. Eso también es idolatría. En ocasiones, caemos en el error de esforzarnos por conseguir más bienes materiales, en lugar de buscar fortalecer nuestra relación con Dios. En su palabra se afirma, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Dios nos permite tener posesiones materiales para que las utilicemos con sabiduría según sus designios. Recordemos que en realidad nada de lo que tenemos nos pertenece y debemos reconocer con humildad que es por la gracia de Dios que poseemos todo lo que poseemos, sea mucho o poco. No debemos enorgullecernos de lo que tenemos como si fuera un premio a nuestra propia fuerza o inteligencia. Uno de los aspectos que más valora Dios es un corazón humilde que lo busca y desea vivir de acuerdo con sus mandamientos. Por eso nuestro anhelo debe ser obtener cada vez más de Dios, su presencia y su guía en nuestras vidas. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. He decidido hacer este video porque mi corazón se entristece al ver tanta gente bajo el pecado de idolatría. Es increíble ver cómo hay tantas personas que se perderán. Dice la Biblia que serán como la arena del mar.
Por eso les hago un llamado: apártense de la idolatría, huyan de ella. No justifiquen la idolatría con venerar, pues es la misma cosa. He escuchado a muchos católicos decir que no es idolatría porque ellos solo ven las imágenes como una representación de los santos. Pero eso es peor aún. La Biblia es absolutamente clara en que solo debemos adorar a Dios. Los únicos casos en que alguien más que Dios recibe adoración en la Biblia es cuando se trata de dioses falsos, los cuales son Satanás y sus demonios. Todos los seguidores de Dios el Señor rechazan la adoración. Pedro y los apóstoles se negaron a ser adorados, Hechos 10, 25-26, y Hechos 14, 13-14. Los santos ángeles se negaron a ser adorados, Apocalipsis 19:10, 22:9. La respuesta es siempre la misma. Adora solo a Dios. Los católicos también dicen que no son idólatras porque Dios mandó hacer imágenes y puso querubines en el templo, pero aquellos querubines no estaban puestos allí para adorarlos, y si llegasen a hacer eso Dios los iba a destruir, pues Él aborrece que se inclinen ante estatuas. También dicen que Dios mandó hacer imagen, esto es siendo referencia a la serpiente que Dios mandó hacer a Moisés. Números 21, 4-9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Pero lo que ellos no dicen es lo que hizo Dios con esa misma serpiente, cuando los israelitas empezaron a quemarle incienso. 2 Reyes 18, 3-5. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Asimismo pongan su esperanza ustedes en Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. A Él sea la gloria y la honra. Hasta aquí el video de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Gracias por ver el video.